Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los caminos de la felicidad. Hay caminos y caminos, pero hay uno que nos lleva directo a la felicidad y el Eterno nos dio esa posibilidad y vamos a ver cómo emprender ese camino, qué obstáculos hay, cómo resolver esos obstáculos. Hay textos bíblicos que nos enseñan cosas increíbles que vamos a ir viendo acerca de eso en el transcurso de este vídeo. Vamos a ver también a qué nos conduce eso, vamos a ir paso por paso. Primero os contaré algo de una familia que yo conocí y es una familia que vivió feliz. Nos debe inspirar a nosotros. Después vamos a ir entrando en temas apasionantes, vamos a ver qué problema puede haber. A veces es algo mínimo que estropea todo y lo podemos arreglar con un simple toque que a veces hay que encontrarlo y se sigue adelante y todo bien. Vamos a ver esos caminos. Primero, esta historia. Yo conocí a una persona, un hombre, éramos muy amigos, que estaba casado hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que festejaron 60 años de casados. Y bueno, eso da una pauta. Vivir 60 años y en armonía, siempre felices. Esas personas, este hombre con su esposa, tenían una casa pequeña, no era muy grande, pero invitaban a los nietos, a los bisnietos. La casa estaba llena siempre, completamente. No había por dónde pasar porque se disponían camas y para que durmieran por toda la casa. Estaba lleno de personas con sus hijos, venían familias con sus hijos y todo lleno, increíble, la mano abierta que tenía esa gente. Y bueno, siempre así. Ese hombre con su esposa vivieron muchísimos años felices. Y quiero hablar también de la madre de este hombre que yo también la conocí. Y esa señora era también especial porque hacía bondad de una manera increíble. Una vez la invitaron para el casamiento de uno de sus bisnietos y dijo que no podía ir. Le preguntaron ¿por qué? Porque no tengo la ropa adecuada para ir y le compraron todo. El nieto, que se casaba a su hijo, que era el bisnieto, le compró todo lo que necesitaba con joyas, todo para que pueda ir a la fiesta elegante. Y la señora fue a la fiesta y celebraron. Increíble la alegría que había en esa fiesta. Y bien, terminó la boda y se celebraron los 7 días que se celebran unas ceremonias que se llama Sheva Brajot, 7 bendiciones que se recitan, se hacen comidas festivas durante esos 7 días. Terminó eso. Y pasó el tiempo, pasaron los meses y se casaba otro nieto de esta señora y la invitaron porque era como la reina de la casa, como la matriarca, todos querían que participara de las bodas. Y la invitaron a otra fiesta de casamiento de otro bisnieto y le dijeron si iba a venir y ella dijo no puedo ir. Y le preguntaron ¿por qué? Y porque no tengo ropa para ir. Y le dijeron, pero ¿cómo? Hace unos meses te hemos comprado toda la ropa, te hemos comprado alhajas, todo. Y sí, pero ahora no tengo. ¿Cómo que no tienes? ¿Dónde está? Lo que pasa es que había una novia que se estaba por casar y no tenía nada. Entonces le regalé todo, las joyas, las alhajas, la ropa, le regalé todo. Así era esa señora. Cada vez que se encontraba con una novia que se estaba por casar, ella la ayudaba a que tuviera todo. Y si ella no tenía, hablaba con otras personas para que ayudaran. Eso era esa señora. Una bondad increíble, mano abierta. Si no podía, pedía ayuda a otros para ayudar. Increíble lo que hacía esa señora. Y esta era la madre del hombre de esta pareja de la cual estoy hablando, que vivieron felices toda la vida felices, hasta que él partió de este mundo. Y bien, eso es una historia maravillosa. Todos los hijos salieron fieles. Hay hijos que a veces toman distancia. Hay hijos que a veces tienen alguna diferencia con los padres, toman distancia, algo. No. Estos hijos apegados completamente a los padres, los nietos, los bisnietos. No conozco ninguno que tuvo algún tipo de distanciamiento. Es increíble una familia así. Felicidad plena. Tenían una clave, ellos sabían abrir la mano al prójimo, sabían dar, como la madre de él, así era la familia. Fue increíble todo lo que vivieron esas personas, esta familia.
días de alegría durante toda su vida, aunque tuvieron contratiempos, tuvieron problemas, pero lo superaron juntos. ¿Y de qué manera? Porque yo estuve en muchas ocasiones y veía de qué manera lo superaron, con qué altura, con qué amor, con qué dedicación. Es algo increíble. Por eso reinó la felicidad siempre en esa casa. Tenemos un ejemplo para aprender y como ese puedo citar otros ejemplos, otros casos de personas que llegaron a edades de 85 años, por ejemplo, y siempre juntos, siempre felices. Esos son los ejemplos más hermosos que podemos tomar en cuenta. Personas que llegaron hasta el último día de su vida siendo felices, con toda la familia, en armonía. Maravilloso. Y se puede conseguir. Necesitamos música en nuestras vidas. ¿Sabéis lo que es eso? La música. Pero no una música que es esa música. No una música artificial, esa música. La música de los pájaros, de las aves, una música natural, la música de nuestras vidas. ¿Veis cómo participan? ¿Por qué es tan justo aquí en este momento? Hace unos instantes no había aquí ningún sonido, solamente sonido de otras aves muy, muy pequeñas que hacen un sonido constante como un zumbido. Este es otro sonido, la música de la vida. Ellos están en una vida plena con el Eterno, disfrutan, van de un lado a otro, tienen reparo en todos los árboles que encuentran, tienen alimento, el Creador les provee. Es maravillosa la vida de las aves y cómo alegran con sus sonidos. Bien, nosotros tenemos eso para tomar en cuenta. Es bueno también la música, con el arpa, con el violín, con los instrumentos como hacía David. Pero David también escribió en el Salmo 148 acerca de la música natural, acerca de todos los que alaban al Creador. ¿Cómo está ave? Es una alabanza, ellos alaban al Creador, en el libro Perec Sirá se citan los versículos, todo. Salmo 148, ahí escribió David todas las alabanzas, como alaban todos los entes creados. Ahí conectamos con otras esferas. Porque si nos vamos a remitir a los problemas cotidianos, qué es lo que ocurre, que hay que pagar los impuestos, que no hay dinero, que hay una enfermedad y hay que cubrirla y sale caro y todo eso, cuántos problemas que nos abruman. Aquí tenemos otro tipo de música, observad esta música. Es diferente. ¿Qué queremos de nuestra vida? La música que teníamos antes, observa cómo las aves hicieron silencio y le dieron lugar a esa música. En el medio hizo un ave un sonido muy tenue, como afirmando, no sé si habéis prestado atención. Todo esto son cosas que nos tienen que, como ahora aparecieron y se va la música. Observa, esto es increíble. Si uno lo analiza es increíble. ¿Cuándo apareció el ave? Cuando dejó esa ambulancia de hacer su sonido. ¿No es increíble? Ahora volvieron a hacer. Esto no es posible. Esto es un milagro. El Creador nos está guiando, nos ve y quiere nuestra felicidad. Tenemos que encontrarla. Seguir el camino de la felicidad. Observad esto. Ahora, la ambulancia estaba haciendo su sonido, ellos silencio. Ahora se fue. Es increíble. Tenemos que encontrar el camino de la felicidad y vamos a llegar a eso. ¿Y cómo vamos a llegar hoy? Porque voy a dar la cita que nos lleva a encontrar ese camino. Y si hay un problema, saber cómo reparar ese problema y seguir adelante y encontrar la felicidad. Porque como dije, hay muchos problemas en la actualidad. Todo aumenta, es caro lo que hay que comprar. Uno quiere comprar el pan y está caro, quiere comprar la leche y está cara, quiere comprar todo lo que, la fruta, las verduras y está caro. Todo aumenta, los impuestos son caros, los sueldos no aumentan tanto proporcionalmente. Entonces el dinero va perdiendo su valor, cada vez se vive en condiciones más restrictivas, que no hay posibilidad de comprar todo lo que uno necesita, pero nosotros sabemos que hay un camino que nos puede abrir todas las puertas. Se pueden abrir los caminos de la felicidad, los caminos de la abundancia, todo se puede abrir con un paso especial que tenemos que dar
que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, vamos a ir abriendo lo que es el plan divino. Tenemos que saber que el Creador nos envió aquí a la tierra como se envía a un hijo a una universidad, a estudiar. ¿Por qué el padre lo envía a la universidad a estudiar al hijo? Si el hijo quiere, si no quiere, no. Si el hijo quiere, lo envía a la universidad y le dice que estudie, porque bueno, el padre quiere que se reciba de algo que el hijo eligió, y el padre lo ayuda, le financia los estudios dentro de sus posibilidades y hace que el hijo estudie. Y todo eso, ¿por qué? Porque el padre quiere que el hijo progrese, que sea una persona independiente, porque puede ser que el padre tenga su empresa y puede mantener al hijo e incluso lo puede ayudar después de que se case. Es posible, hay personas que tienen esa posibilidad, otros que no. Pero si es un padre así, que tiene su empresa y gana bien y lo va a poder ayudar al hijo después, muchas veces el padre lo envía a estudiar de todos modos, que tenga una profesión, porque ¿cómo sabe que su dinero se va a mantener? Hay veces cosas que suceden como una enfermedad o el cambio en la economía, hay problemas que vienen y se pierde el capital que tenía. Entonces el padre quiere que su hijo esté preparado y que pueda ganarse la vida dignamente. Por eso quiere que tenga una profesión y lo envía a estudiar. Y muchas veces es lejos de la casa. Y el hijo no lo ve al padre. A veces está solo y no lo ve al padre porque está lejos. Pero el padre quiere verlo al hijo, el hijo quiere verle al padre. Pero ¿por qué el padre no va donde su hijo está estudiando y está con él todo el tiempo? Porque quiere que se prepare, quiere que aprenda a ser independiente. Por eso lo envía a la universidad, le paga todos los gastos si puede, y el hijo tiene que estar solo y pagar los gastos que sean necesarios en la universidad y los gastos de mantenimiento, tiene que comer, tiene que vestirse, todo, el padre lo ayuda. Pero no viene al lado de él el padre. Así nuestro Padre Celestial nos envió a estudiar, a que aprendamos a ser independientes y comunicarnos con nuestro Padre. Porque si ese hijo que estudia en la universidad no se comunica con el Padre, ¿cómo entonces el Padre va a saber qué necesita? ¿Cómo le va a poder enviar todo lo que necesita? Hay que comunicarse con nuestro Padre Celestial. Nos envió aquí a estudiar a la tierra, que nos preparemos y regresemos a Él con el título, con lo que hemos aprendido aquí en la tierra. Eso es lo que hay que hacer. Y es un trabajo que estamos haciendo, nos estamos preparando, pero hay que saber, nuestro Padre nos está mirando constantemente. Aparece, como sabéis, apareció este ave con su sonido impactante. ¿Por qué? Porque un tema relevante, que el Creador nos envió aquí a esta tierra para que estudiemos, nos preparemos y volvamos a Él con algo en nuestras manos. Así está escrito en el Midrash, que el alma está en nuestro cuerpo. Nosotros podemos utilizar el cuerpo para las cosas materiales, pero el alma trasciende a lo material. Ahora no lo vemos porque estamos muy sujetos al materialismo, hay mucha dispersión. Antes no, se podían desconectar del materialismo y podían viajar, como viajaba Moisés. ¿Moisés qué hizo? Estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber en la montaña. ¿Cómo es eso? Porque él podía utilizar su cuerpo para estar aquí en la tierra, hacer lo que tenía que hacer en la tierra, pero cuando quería proyectarse a niveles espirituales lo podía hacer. Nosotros también tenemos esa posibilidad. Parece un poco distante de lo que estamos acostumbrados, pero es posible. ¿A quién le interesa viajar en caballo, viajar en una mula a un país distante cuando está el avión, por ejemplo? Eso es lo mismo. Nosotros tenemos nuestra alma, que nuestra alma trasciende todos los límites. Eso es algo que tenemos la posibilidad, trascender. No somos simplemente un cuerpo con carne y huesos y todo lo que tenemos. Tenemos un alma, que es lo principal. No dependemos de esto que somos de carne y hueso. Nuestra alma es más que eso. A eso quiero llegar, que lo entendamos porque es nuestra esencia. Nuestra esencia no es el cuerpo, es lo que tenemos dentro, que es el alma divina. Y eso conecta con todas las esferas espirituales y tenemos que aprender a conectar. Bien, vamos a ver cómo hacer eso, cómo encontrar la felicidad estando en un cuerpo, con el alma y todo. Y si nos vamos a proyectar, bueno, esa posibilidad la podremos tener si seguimos los caminos correctos. Vamos a ver qué cosas pueden interrumpir nuestra felicidad.
¿Recordáis que os hablé de unas aves pequeñas que hacen un sonido? Ahora está ese sonido, son también otro tipo de seres que ahora se aplaca. Así es, participan aquí todo tipo de animales y bueno, eso nos va matizando los vídeos, el creador lo envía todo. Aparecen estos, aparecen los pájaros, las aves. Como veis, esto es todo, viene del creador, hay que saber interpretar cada cosa. Nos conecta con las dificultades que tenemos en la vida, con la dicha que tenemos, con las alegrías. Tenemos que nosotros aprender de todo y llegar a esa alegría que se puede conseguir dando los pasos correctos, y voy a hablar de ello. Vamos a poner un ejemplo práctico, que con este ejemplo nos vamos a proyectar a nuestra propia vida. Y los problemas que hay, vamos a saber cómo solucionarlos. Problemas económicos. Hay veces que una persona busca trabajo y no encuentra, y se esfuerza y llena solicitudes aquí y allá, va de un lado para el otro, no encuentra trabajo. ¿Cómo hace para salir adelante? Y tiene hijos que mantener. Y es muy difícil. Hay personas que tienen un problema con una enfermedad, o él, uno de sus parientes, uno de su familia, y los médicos no encuentran cuál es el padecimiento, cuál es la causa, y muchas cosas que a veces no hay remedio, no encuentran la solución. ¿Y uno qué hace? Tenemos el camino del Creador, y así se pueden abrir todas las puertas. En lo más difícil, en lo inesperado, se pueden abrir las puertas. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo práctico para entender esto, que con esto va a quedar claro cuál es el problema que puede surgir y qué tenemos que hacer. Vamos a situarnos en una casa. En una casa hay muchos artefactos eléctricos, hay muchas cosas eléctricas, se utiliza mucho la electricidad en nuestra época, y hay conectados aires acondicionados, por ejemplo, cargadores de baterías para el teléfono, hay batidoras y multiprocesadoras, y hay licuadoras, y hay máquinas para encerar el piso, para limpiar el piso, máquinas para lavar la vajilla, todo eléctrico. Y bien, una vez en verano encendieron un aire acondicionado, porque hay varias habitaciones, en cada habitación hay un aire acondicionado. En algunas casas, no en todas. Hay gente que no le agrada el aire acondicionado, pero hay gente que sí. Y enciende un aire acondicionado y hacía frío. Ese día hacía mucho frío, le encendieron el aire acondicionado y lo pusieron a una temperatura alta, que no se recomienda, pero lo pusieron, 30 grados. Y en la otra habitación, que estaba el otro hijo, también encendió su aire acondicionado y lo puso a una temperatura alta. Y los padres que estaban en otra habitación, que estaban haciendo algo, también encendieron el aire acondicionado y lo pusieron a una temperatura alta, porque hacía mucho frío ese día. Y llegó un momento en que dejó de funcionar todo, ningún aire acondicionado funcionaba. Y cada uno estaba haciendo sus cosas, porque mientras tenía el aire acondicionado encendido, también estaba cargando el teléfono, también estaba mirando su computadora, uno de los hijos, y la madre que estaba con el padre estaban hablando, mientras tanto estaba preparando una comida y tenía la multiprocesadora encendida, que la tenía preparada, tenía el horno eléctrico también encendido que se estaba calentando, muchas cosas estaban conectadas. Y por eso es lógico que algo ocurrió, se sobrecargó y saltó la llave térmica. Es lógico eso que ocurra, una sobrecarga. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Revisan qué llave térmica saltó, porque hay muchas. En la caja hay muchas llaves térmicas. Ven cuál está baja, la suben y se terminó el problema. Subieron la llave térmica, pero se volvió a caer. Entonces dicen, no, aquí hay un problema. Hay demasiadas cosas conectadas. Vamos a tener que desconectar algo para que funcione. Y desconectan un aire acondicionado, porque hay muchos funcionando todos a la vez. Lo desconectan, lo apagan, uno. Quedaron dos, uno en cada habitación, y otras cosas que quedaron conectadas. Encienden la llave, se cae nuevamente. Apagan otro aire acondicionado. Encienden la llave, se apaga nuevamente, se baja. Apagan el tercero, no queda ningún aire acondicionado encendido. Encienden, se apaga nuevamente. Dicen, bueno, hay algo conectado aquí que está generando un problema. Quitemos la multiprocesadora, quitan la ficha de la pared donde está conectada, enchufada la multiprocesadora, encienden, se cae nuevamente la ficha térmica. Bueno, hay otra cosa, que el cargador de baterías de la hija que está conectado, está cargando el teléfono, quizá es eso. Sacan el cargador de baterías, lo desenchufan, lo quitan, encienden la llave térmica, se cae nuevamente. ¿Qué es eso?
todo está aquí causando problemas. Y bien, tratan de quitar, la multiprocesadora ya no está conectada, pero la licuadora que estaban haciendo un licuado, quitan eso, no funciona, se cae nuevamente. Todo, ¿qué hacemos? El horno, que el horno aún está encendido, quizá el horno está causando un problema, vayan a saber. Desactivan el horno, lo quitan de la corriente eléctrica, encienden la llave, tampoco funciona. Y dicen, ¿y ahora qué? Y se dieron cuenta. Había una luz, que es una luz nocturna, que estaba conectada a la electricidad, seguramente, es lo único que queda. Quitan esa luz nocturna de la ficha, desactivaron, ahora sí, no hay nada conectado a la electricidad. Enciende la llave interruptora, se cae nuevamente. ¿Y ahora qué es? La situación se puso bastante tensa porque han quitado todo de la electricidad y igual no funciona. Y ahora hay que hacer algo. No puede seguir así, hace mucho frío. No tienen manera de conectar nada, absolutamente. Si los aire acondicionados no funcionan porque no hay electricidad, por lo menos algún esparcidor de aire caliente o algo, una estufa eléctrica. No, no hay. No tienen otra cosa. No se usa ahora en la actualidad. En esas casas no van a tener algo a querosén, por ejemplo, ya no. Entonces, ¿qué van a hacer? Dijeron, no hay otra alternativa, tenemos que llamar a alguien para que vea qué es lo que está ocurriendo aquí. Hemos desconectado todo y nada funciona, algo pasa. Y llaman a un vecino, que ese vecino sabe de electricidad, y por supuesto le van a pagar por la reparación. Lo llaman, el vecino revisa pieza por pieza todo lo que ocurre, no encuentra el problema, no sé qué ocurre aquí. Está todo bien, aparentemente está todo bien, no sé por qué no funciona. Van a tener que llamar a un electricista profesional, porque yo no sé qué está ocurriendo aquí. Y la familia no tiene otra alternativa. Buscan un electricista profesional, lo encuentran, llaman por teléfono y le dicen, necesito que venga a ver, en mi casa nada funciona, necesitamos urgente que venga para reparar esto, porque no sabemos qué ocurre. El electricista viene, llega después de un tiempo, con su coche, con sus herramientas, con su equipo, y comienza a revisar. Y no encuentra el problema. Entonces tiene que utilizar una herramienta que se llama tester, que hay unos que son muy modernos, para ver dónde hay algo que esté interrumpido el cable o algo interno, algo que ocurre. Y comienza a investigar todo el circuito, dónde se interrumpe la corriente, porque es difícil, si la térmica salta constantemente, ¿cómo hace? Tiene que cortar en algún tramo para ir controlando. Le lleva un trabajo muy grande encontrar cuál es el problema hasta que lo detecta. El problema estaba en el comedor, donde está el comedor de la casa, ahí estaba el problema. ¿Qué era? Detrás de un cuadro había insertado un tarugo con un tornillo, que ese tornillo sujetaba a un cuadro. Dijo, aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que este cuadro estuvo aquí bastante tiempo, pero quien insertó este tarugo aquí hizo un orificio con un taladro y tocó el tubo que tenía los cables ahí de electricidad y como tocó ese tubo que era de plástico, lo perforó y tocó también el aislante del cable y quedó abierto. Y funcionó durante mucho tiempo, pero cuando hubo una sobrecarga, que encendieron muchas cosas a la vez, como eso, que estaban los 3 aire acondicionados encendidos, se necesitó de mucha energía y esa energía recalentó ese cable que estaba abierto y también hizo que se derritiera el aislante del otro cable, porque por lo menos hay 2 en cada tubo, hay 2 por lo menos. Uno que ya estaba abierto hizo que el calor ese que produjo tanta energía, hizo que se quitara también, que se derritiera el plástico, el aislante del otro cable y se tocaron. Y como se tocaron ya se produjo un cortocircuito y por más que encendieran la térmica todas las veces que la encendieran, no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque ya estaba ese cortocircuito continuo, se tocaban los cables, se oxidó por la humedad, entró humedad y bueno, ya eso no se podía arreglar a menos que encontraran eso, pero ¿a quién se le iba a ocurrir que dentro de la pared, detrás del tarugo donde hicieron el agujero con el taladro, iba a estar ese problema? ¿Quién lo iba a encontrar? Tenían que llamar a un electricista profesional para que con el tester encontrara y todo eso. Pudieron solucionar el problema. ¿Alguien tuvo intención de hacer eso, de provocar un cortocircuito que afecte toda la electricidad de toda la casa? No, solamente una imprudencia. No hubo intención, mala intención. Pero una cosa tan simple como un orificio con un taladro
causó que nada funcione y hubo que gastar mucho dinero para llamar a ese electricista profesional y que viniera con todo el equipo y que encontrara cuál es el problema, y tuvieron que padecer también hasta que lo arreglaron, porque hacía frío, porque no podían cargar los teléfonos en ese momento, no podían preparar la comida porque todo es eléctrico en esa casa, el horno y la multiprocesadora, todo era eléctrico. Entonces tuvieron que soportar mucho por eso. Pero ¿qué hay que hacer? Tomar conciencia. Esto fue una imprudencia. La próxima vez ser más criterioso, y si uno va a hacer un agujero, no hacerlo en cualquier lugar, ver los planos. En la vida de una persona puede pasar lo mismo. En una casa, por ejemplo, se puede romper la felicidad. Por una cosa así, si uno toca un cable y le quita el plástico que lo recubre, lo deja abierto y se puede tocar con otro cable. Si hay una tensión, un momento de tensión en algún momento, se derrite el plástico del otro cable y ya se produce un cortocircuito y ya no funciona nada. Eso puede suceder en una casa muy fácilmente. La energía es la energía vital. La energía de la corriente eléctrica es vital. Todo funciona en la casa porque hay energía eléctrica. No está esa energía, desaparece todo. La vida deja de tener sentido. No hay felicidad sin la electricidad ahora, lamentablemente, dependemos de algo así. Pero así se vive. No hay electricidad, la vida no tiene sentido, no se puede hacer nada. Es lo que ocurre. Y yo no voy a decir, no, está mal, es lo que es la vida, así es ahora. Por eso hay que cuidar la energía, que funcione bien. Si hay un problema en la central de que no hay energía porque ocurría algo donde proveen en el generador, algo, bueno, no depende de uno. Pero en la propia casa hacer lo posible para que esté todo bien. Así es la energía que reina en el hogar para que haya felicidad. Hay una energía que conecta con todo lo que uno necesita para estar protegido. ¿Por qué vienen las enfermedades? Porque hubo un cortocircuito en algún lugar, porque hubo un orificio en algún lugar que hizo que el cable se pelara y ahí tuvo entrada lo que provocó la enfermedad, la bacteria o algo. Si uno no se expone, ¿cómo se va a enfermar? Cuando fue la época de la pandemia, que andaban todos con mascarillas, no había ninguna persona que se engripaba. Así dicen los informes médicos que no hubo ese año gripe. ¿Por qué? Porque usaba mascarilla y no entraba ninguna de las bacterias que produce esa enfermedad porque uno estaba protegido. Hay una energía que protege de todo, de las enfermedades, de todas las cosas que angustian. En el dinero también, que no pase nada raro, que el dinero se pierda, porque a veces ocurren cosas. La economía se desestabiliza en el país o en el mundo, pasan cosas. Para estar protegido hace falta que la red de la corriente eléctrica funcione bien, la red de energía, la energía de la protección divina. Si eso está bien, nada malo nos puede pasar. ¿Cómo lo activamos y cómo lo cuidamos? Eso lo vamos a ver en unos instantes. Vamos a entrar en algo increíble, que no creo que alguna vez habéis escuchado esto, porque es algo maravilloso. Vamos a entrar a través del libro de Job, que del libro de Job sí habéis escuchado, os hablé muchas veces del libro de Job, pero a través del libro de Job vamos a entrar a eso que tenemos que aprender, que no se produzca un cortocircuito en algún lugar en forma inintencionada o cosas así que nos privan de la energía divina, porque lo que nos protege a nosotros es esa energía divina, protectora. Como la red de corriente eléctrica está eso, que es espiritual, no se ve, pero hace que ninguna bacteria pase, que ningún problema físico nos llegue, que nada malo nos ocurra. Hay una energía divina que protege de toda cosa mala, desagradable. Vamos a ver eso. Vamos a ver el libro de Job para entrar en esa puerta y ver cuál es energía protectora. En el libro de Job está indicado, está aludido, pero no es el lugar donde me quiero quedar. El libro de Job va a ser la puerta de entrada, esta vez, para encontrar la energía divina, algo maravilloso. Vamos a ir parte por parte. Vamos a ver esta familia. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job, y ese hombre era íntegro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal.
Esto era Job. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Una familia numerosa tenía. Su hacienda era 7.000 ovinos, 3.000 camellos, 500 yuntas de toros, 500 asnas y mucha producción agrícola, y ese hombre era más grande que todos los orientales. Vamos a ver esto, a detenernos. Esta familia, ¿cuánto dinero tenía? ¿Cuál era su calidad de vida? Tenía 7.000 ovinos. ¿Qué se puede hacer con eso? Con 7.000 ovinos. Son cabras y ovejas, ovinos. Pueden alimentarse con leche de cabra, que es tan sana, dicen que es muy sana la leche de cabra, muy nutritiva. Leche de cabra y también quesos, pueden hacer queso de cabra y tantas cosas que pueden hacer, crema. Hay un tipo de queso que se llama así crema, que se coloca en el pan y se come, así es algo muy delicioso y se preparan comidas también con eso. Tiene leche, tiene queso, tiene crema. ¿Cuántas cosas puede hacer a partir de los lácteos? Las comidas más nutritivas y más exquisitas las puede hacer con eso. Pero también la lana que producen las ovejas, porque esto de las cabras dan leche, se puede hacer todo lo lácteo. Tiene la lana de las ovejas para hacer todo tipo de abrigos, ropa, puede hacer cualquier cosa con eso. Es increíble el potencial que tenía esta familia. Y no solo eso, porque los corderos, las ovejas, dan lana. Pero si la gente quiere comer carne, a muchas personas que le agrada comer carne, puede comer un cordero y lo puede preparar asado, lo puede preparar hervido, como le agrade comerlo. Puede ir cambiando un día de una manera, lo prepara otro día de otra manera y se pueden hacer comidas exquisitas con eso. Además tenía una producción agrícola increíble, como se mencionó ahí, le pueden agregar todo tipo de verduras y hacer una comida exquisita. Era una familia numerosa, 10 hijos, más los 2 padres, y vaya uno a saber todas las otras personas que vivían ahí. Un cordero por día. ¿Sabés cuántos días pueden vivir con esos 7.000? Tenían 7.000 ovinos. ¿Cuánto pueden vivir? Un año tiene 365 días, el año solar. Si se comen un cordero cada día, tendrían como para 20 años, porque serían 365 corderos cada año. Como 20 años le alcanza y le van naciendo más. O sea que ¿cuánto tiempo pueden comer con eso? Tenían para vivir 20 años sin que les reprodujeran prácticamente nada, 19 años más o menos. Vamos a poner redondear 20. Increíble. Tenían que viajar, a veces hacer viajes, querían viajar a otro lugar. Antes no había coches, estamos hablando de Job. Job vivió hace muchísimos años, más de 3.000 años. Viajaban con camello, no había coches, no había trenes, no había aviones. El medio de locomoción eran los camellos para viajar en largas distancias y por el desierto y todo eso. Tenían camellos. ¿Cuántos camellos necesita una persona? Una familia de 10, por ejemplo, 10 hijos y el padre, la madre. ¿Cuántos había en la casa? Vamos a suponer que había 30 personas más entre los que trabajaban y los que servían en la casa y todo, 30 más. 42 camellos y se iban todos, pero a veces hace falta uno de repuesto por las dudas. El camello aguanta mucho, puede estar muchos días sin beber, porque tiene una reserva en su cuerpo. Es un animal muy resistente, por eso se lo utiliza para ir a través del desierto. Pero bueno, digamos el doble. En vez de 42 camellos, 84, para tener 2 para cada uno de repuesto. Pero esta familia tenía 3.000 camellos. O sea que era una fortuna increíble lo que ellos tenían. 7.000 ovinos entre cabras y ovejas, 3.000 camellos. Asnas tenían 500, vacunos, yuntas de toros, otros 500. Increíble lo que ellos tenían. Y todo eso hacía que vivieran felices, porque no les faltaba nada. Tenían salud. Ahí no se enfermaban, porque tenían protección. Ellos hacían todo bien, como dijo el texto. Job era una persona recta, temerosa de Dios, íntegra. Entonces tenía protección. Nada malo le pasaba ni a él ni a la familia. Estaban siempre bien, siempre disfrutando.
¿Qué vida puede darse una persona así, una familia así? Se puede suponer que una familia de este tipo puede estar haciendo fiestas todos los días, celebrando, comiendo, bebiendo, disfrutando todos los días, hasta altas horas de la noche. ¿Por qué tanta abundancia? Solamente tenían que dirigir, el trabajo lo hacían las personas que tenían a cargo ahí, contratadas. O sea que podían vivir como querían, hacer celebraciones todos los días y bueno, divertirse y comer lo mejor y vestir la mejor ropa, todos lo tenían al alcance de la mano. Salud, ningún problema de salud tenían, no tenían problema de sustento, todo lo tenían en abundancia. Él era una persona recta, íntegra delante del Creador, o sea que tenía protección, no le faltaba nada. Vamos a ver cómo sigue la historia después de haberse narrado lo que ellos tenían. Sus hijos iban y realizaban banquetes en sus casas, cada hombre en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Lo que os he dicho, se puede vivir así, una familia que lo tiene todo. Todo el día así, todos los días. Cuando culminaban los días de los turnos de los banquetes, que cada uno hacía un banquete, cada día se turnaban para organizar. Cuando terminaban esos turnos, que se rotaban, Job enviaba y los convocaba a sus hijos y se levantaba temprano de mañana y ofrecía ofrendas ígneas según el número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos han faltado y han blasfemado contra Dios en sus corazones. Así hacía todos los días Job. Aconteció que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno y también vino el acusón, que es el Satanás. Dice Satanás en las traducciones, es uno que acusa, el acusón. Aconteció que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Eterno y también vino el acusón entre ellos y el Eterno dijo al acusón, ¿de dónde vienes? Y el acusón respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. El Eterno le dijo al acusón, ¿acaso has puesto tu atención en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el acusón respondió, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No le has dispuesto un cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se han expandido sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el Eterno le dijo al acusón, y aquí que todo lo que posee está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Así es lo que ocurrió. Vemos que el Eterno escucha a todos. Vinieron los hijos de Dios, que son ángeles. Vino el acusón que es el Satanás, que se traduce así, pero en realidad Satanás es el acusador, tiene otro nombre. Y Dios escucha a todos, a cada uno, como vemos aquí, y evalúa lo que dijeron. Y como este acusador, el acusón, dijo esto contra Job, el Creador le dijo, bueno, está bien, haz la prueba, porque quería demostrarle que Job es íntegro y recto, y no es porque le faltara algo, va a faltar a su palabra, va a seguir comunicado con Dios y agradeciendo al Creador. Le dio esa oportunidad. ¿Y qué hizo el Creador? No le hizo nada a Job. Aquí no dice que le hizo nada a Job. Solamente esa protección que él tenía. ¿De qué acusó este acusador? De la protección. Quítale esa protección. Has cercado sobre él. Ese era todo el problema. Como había cercado sobre él el Creador, le había puesto una protección energética, nada pasaba, ningún mal, no se enfermaba, no tenían problemas económicos, todo estaba bien en esa familia. Y el acusador le dijo a Dios que quitara esa protección por un tiempo y ahí él iba a entrar en acción, iba a hacer la prueba, que él quiso probarlo y demostrarle al Creador que no es fiel en ese caso. El Creador sí confiaba en Job, y por eso le dio autorización, y al final del libro se ve que el Eterno tenía razón, porque Job superó la prueba, y por haber superado la prueba recibió el doble de todo lo que tenía. Lo que dice aquí de los hijos es lo que vio el que vio esto, que después huyó para contarle a Job, pero en el capítulo 42 se ve que sus hijos aparecieron, o sea que no es que se habían perdido, que habían perecido, aparecieron, y tuvo mucho más de lo que tenía. Por eso vemos que si uno supera la prueba, ¿cuánto tiene para ganar? Muchísimo más de lo que tiene ahora puede ganarlo. Tenemos aquí una clave importante. Vamos a ver lo que hace el acusador, que es el Satanás.
¿qué hace con esto que Dios le dio permiso? En ese día, sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano primogénito. El que organizó el banquete en ese día era el primogénito de Job. Un mensajero vino a Job y le dijo: los vacunos estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, y los sabeos cayeron de repente, se los llevaron, y a los jóvenes que estaban cuidando a los animales los acometieron con sable. Solo yo escapé para contártelo. Así ocurrió con esto, que eran las asnas que estaban arando junto a los vacunos. Y recordamos que tenía 500 asnas y 500 vacunos, 500 yuntas de toros. O sea que eso era lo que se llevaron los sabeos. Vinieron sabeos, que era un pueblo, y se los llevaron. ¿Y qué es eso? ¿No había recibido el permiso el acusador? ¿Cómo aquí aparecen hombres sabeos que se llevan todo esto? Vemos que lo que ocurre en la tierra muchas veces es porque son inducidos por una fuerza del mal que viene de lo alto, de ese acusador o cosas así, y Dios confía. En Job confiaba, está escrito, y ese mal penetró. Como no estaba la cubierta protectora, ahí entró y bueno, se llevaron los sabeos, se llevaron las 500 yuntas de toros y las 500 asnas, se llevaron todo eso. Aún hablaba cuando vino otro mensajero y dijo: un fuego divino cayó del cielo, abrazó a los ovinos y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Ahora se llevaron aquí a los ovinos, que eran 7.000. Un fuego arrasador vino, se llevó a los ovinos. 7.000 entre cabras y ovejas. Aún hablaba cuando vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones. Tomaron a los camellos y los llevaron, y a los encargados los ultimaron. Solo yo escapé para contártelo. Aquí los caldeos, que era un pueblo que estaba por allí, se llevaron los 3.000 camellos. Vemos que hay una fuerza del mal que penetra ahí y tienen fuerza para actuar personas que hacen el mal o entes o esto que vemos aquí, pero eran cosas físicas. El que recibió el permiso fue un ente espiritual, el acusador, el Satanás. Vamos a ver qué sucedió después. Mientras aún hablaba, vino otro y dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del desierto y azotó los 4 extremos de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y perecieron, solo yo escapé para contártelo. Eso es lo que vio, que toda la casa se desmoronó, cayó sobre todos los jóvenes. ¿Qué es de esperar? Perecieron, pero después vemos que no era así. Alguien se los llevó, y después cuando Job entró en razón de qué tenía que componer, aparecieron todos los hijos. Se narra en el capítulo 42, aquí estamos en el capítulo 1. Entonces, ¿qué hizo Job después de ver todo esto? Es lo que dice aquí. Entonces Job se levantó, rasgó su túnica, rasuró su cabeza, se postró en tierra y se prosternó y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea bendecido el nombre del Eterno. Con todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es el capítulo 1 del libro de Job. Vamos a analizar un poco esto. Cuando dice esto que destaqué, porque es difícil de percibirlo, pero si prestamos atención, dice: ¿cuál fue la acusación del acusador? Le has cercado ante él. Ese cercado, ¿qué hace? Que esté protegido, que nada malo le ocurra. Vamos a ver lo que escribió Rashi. Rashi dice: un cercado, le hizo un cercado el creador a Job. Sachtá es el texto que está escrito en hebreo. Sachtá es como shaj, que es lo que se pone sobre una cabaña. Cañas, maderas. ¿Recordáis lo que os mostré cuando estaba en el resguardo, que ocurría todo lo que ocurría, que había problemas aquí en Israel, que os mostré? Estaba en un resguardo y mostré que arriba eran maderas, algo precario lo que había. Así es una suká, una cabaña con ese techado. Eso es lo que se coloca en las cabañas en Sukkot, la fiesta de las cabañas y todo eso. Eso es lo que dice aquí en el texto de Job, esa idea, pero dice Rashi, Aganá, que es Aganá, protección. El Eterno hizo una protección invisible. Eso no protege de algo que pueda caer sobre las maderas tan tiernas, tan sensibles, y cae algo, se rompe las maderas y a uno le puede hacer cualquier cosa eso que cae. Por eso es la protección divina, que era algo
Haganá, que protege, invisible. No era lo que parece unas simples cañas, maderas, era una protección invisible, un campo energético espiritual que protegía a Job y a toda su familia. Vamos a ver qué dice Metsudá David, que es otro exégeta que explica el texto bíblico. Lo protegiste como si hubieras levantado una cerca alrededor de él y de su casa para que el mal no se acercara a ellos. Esto es lo que vemos, una cerca que es energética, porque es algo que protege del mal. Y bueno, eso tenemos ahí. Dios le había cubierto a Job con algo que impedía que el mal pasara, una fuente energética que no permitía que nada malo le ocurriera. Vamos a mencionar algo que es importante comprender para saber cuál es esa energía protectora de Dios, esa protección de Dios que protege de todo mal. Por lo tanto, se puede vivir en felicidad plena con esa protección divina. Si por alguna causa Dios quita esa protección, pasa ya lo que nos puede afectar. Vamos a hablar de algo importante que nos va a permitir entender acerca de esa protección divina. Hay algo que está en el Génesis. Dice, en el comienzo creó Dios a los cielos y a la tierra. Dios es una palabra que se traduce así, en las traducciones ponen, ¿por qué? Porque en el diccionario dice, Dios, creador del cielo y la tierra. Por eso utilizan esa expresión. Pero en el texto bíblico dice Elohim en el original, que esa es la palabra hebrea. Vamos a ir a la traducción de Onkelos, que Onkelos es una persona increíble que se convirtió al judaísmo y estuvo en relación con personas que eran bien apegadas al mal y él siguió el camino del bien. Fue increíble lo que hizo Onkelos. Él tradujo la Torá, el Pentateuco, al arameo. Y es la mejor traducción que existe. No hay una traducción tan buena como la de Onkelos. Por eso todos los que leen la Torá en hebreo para entenderla bien, leen también el arameo, porque es lo mejor que hay para entender la Torá. Si al principio dice, en el comienzo creó Dios a los cielos y a la tierra, en hebreo es Bereshit bara Elohim, ese nombre Elohim de Dios, se traduce así, Dios en español en muchas traducciones. Pero ¿él qué hace? Él no traduce Dios, tampoco pone otras palabras que hay en diferentes traducciones, él traduce el Señor. ¿Por qué traduce el Señor? Es una palabra que se aplica para describir otro nombre del Creador que está en Génesis 2:4, capítulo 2, versículo 4. Ahí se menciona el momento en que el Creador hizo al cielo y a la tierra. Dice, en el momento en que creó el eterno Dios al cielo y a la tierra. El eterno es el tetragrama, el nombre del eterno con 4 letras. Y a continuación está escrito el nombre Elohim, que como dije se traduce como Dios, en muchas traducciones le ponen así. Si en el versículo 4 del capítulo 2 dice el día en que creó el tetragrama y después Elohim, que es el eterno Dios según las traducciones comunes, ¿por qué en Génesis dice en el comienzo creó Dios? Si en el capítulo 2 dice en el comienzo creó, cuando creó el eterno Dios, tendría que decir al comienzo el eterno Dios, no Dios solamente. ¿Por qué dice solamente en el comienzo creó Dios o en el principio creó Dios? Algunas traducciones le ponen en el comienzo, otras en el principio. Eso hay alguna diferencia en la Real Academia Española, pero está bien poner en el principio, en el comienzo creó Dios. Capítulo 2 dice en el principio creó, o sea, con las palabras que dice ahí, que cuando creó el eterno Dios. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué falta el eterno al comienzo, en el Génesis 1? Onkelos explica esto. El nombre del tetragrama lo traduce como el Señor. Es el Señor de los señores, por eso está en plural, el Señor de todos los señores. Y Elohim también, que sería la traducción literal juez. El juez de todos los jueces. O si traducís Dios, el Dios de todos los dioses. Por eso está en plural, porque esa palabra contiene el singular y el plural, pero en hebreo. Según lo que dijo Onkelos, en el comienzo creó Dios, él no tradujo Dios, creó el Señor, que correspondería al tetragrama. ¿Qué nos enseña eso? Que el tetragrama está con un escudo. El escudo del tetragrama es el nombre de Elohim. Por eso aparece el nombre de Elohim, pero no significa que no está el nombre del Eterno, es que lo está cubriendo.
Por eso Onkelos traduce el Señor, como si estuviera escrito el tetragrama. Cada vez que aparece el nombre de Elohim, que en las Biblias comunes se traduce como Dios, Onkelos traduce el Señor, que eso es una protección. Elohim es una protección del nombre del Señor. Es como que está recubriendo. Una idea increíble la que da Onkelos, que cada vez que aparece el nombre de Elohim, siempre está el Señor. No es que no esté, solamente que es un escudo que va adelante y a veces se hace invisible el tetragrama porque el escudo está antes, para nosotros. Pero siempre está. Y eso vemos que existe en el mundo, la ocultación del Creador, que no lo vemos, como el padre que mencioné, que envió a su hijo a estudiar a la universidad. El hijo no lo ve al padre, pero sabe que siempre le está enviando todo, le está enviando dinero, le envía todo lo que necesita. Nosotros también, con el Creador, nos está enviando todo, lo vemos. Y bueno, tenemos que estar preparados. Solamente tenemos que saber, a veces está en ocultación porque nos mandó a estudiar, no lo vemos, pero nos está enviando todo. ¿Quién nos envía todo lo que tenemos? El escudo protector del Eterno es lo que necesitamos para estar protegidos de todo mal. Si tenemos eso, nada nos va a faltar. Por eso pedimos en la plegaria, cada vez que oramos al Creador nos dirigimos a Él y le pedimos protección, protégenos con escudo, ese escudo protector, esa energía protectora que nos proteja de todo mal, se lo pedimos al Creador y ya lo vamos a ver. ¿Recordáis? Esa energía protectora mencionada en Job, el exégeta Rashi explicó, se refiere a Aganá. Aganá es protección. Y también el exégeta Metzudavid dijo eso, Aganá, protección. Magén es escudo, protección también, porque viene de la misma raíz. Magén, Aganá, es la misma palabra, la misma raíz. Vamos a ver la primera oración que se recita en las oraciones que pedimos al Creador diariamente. Vamos a ver qué dice. Voy a utilizar la palabra Dios para traducir porque así está escrito en muchas traducciones. Lo que es más correcto es Elohim, que es el nombre que está escrito en el texto bíblico. Sin la Q que le agrego, ¿por qué? Por la santidad del nombre, no quiero pronunciarlo vanamente, así es como decirle al Padre, Padre, uno no lo llama por su nombre, los sabios enseñaron así. Dice así, en español lo voy a decir con la palabra Dios, porque así está traducido en muchísimos lugares, y bueno, no puedo quitar de todos los lugares esa traducción, por eso también me llevo, a menos que, bueno, las personas entiendan qué es Elohim y todo. Bendito eres tú, el eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios poderoso, grande, valiente y temible, Dios supremo que realiza benévolas bondades y hace y mantiene a todo, y recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor a los hijos de sus hijos, en aras de su nombre con amor, el Rey que ayuda y salva y protege, bendito eres tú, el eterno escudo de Abraham. Esa palabra que mencioné, protege y escudo, es Aganá, Magén, como dijeron los exégetas acerca de lo que está escrito en Job. O sea, eso se pide al Creador, la protección divina, ese campo energético que nos proteja de todo mal. Y se menciona al final de la oración, escudo de Abraham, la energía protectora de Abraham. ¿Cómo hizo Abraham para generar esa energía protectora? Él se salvó de todo, tenía problemas por todos lados. Observad lo que dice el texto bíblico en el Génesis, cómo se narra la historia de Abraham, todos los problemas que tuvo. Se salvó de todo. ¿Por qué? Esa energía protectora que él tenía, con su bondad, una persona muy buena, muy bondadosa, que hacía el bien con todos, incluso Sodoma y Gomorra, que el Eterno dijo, voy a terminar con Sodoma y Gomorra, porque el mal es demasiado grande. Abraham le dijo al Creador, quizá hay 50 justos en Sodoma y Gomorra y no protegerás, no perdonarás por esos 50. Y el Eterno dijo, si hay 50 justos, perdonaré por esos. Y Abraham dijo, y si hay 40, también perdonaré por esos 40. Y si hay 30, perdonaré por esos 30. Es más largo, pero yo resumo todo lo que está escrito, cómo se dirige al Creador, cómo le pide. Le dijo, y si hay 20, el Eterno dijo, perdonaré por esos 20. Y si hay 10, el Creador dijo, perdonaré por esos 10. O sea que esa gestión hizo Abraham por personas que eran malas, que se sabe que eran malas y todo, pero trató de defenderlos, de darles una posibilidad, de hacer algo por ellos. Cuanto más por personas que eran buenas, invitaba a las personas que estaban pasando por ahí, venid debajo del árbol, reposad, comed algo, le daba de comer a las personas, de beber gratis en el medio del desierto, estaba en Beersheba. Todo eso era Abraham, una persona muy bondadosa, y por eso tenía protección divina, y por eso se dice en la plegaria, escudo de Abraham,
que es realmente el escudo que tenía Abraham, que nos proteja, esa energía protectora del Creador. Pero bien, vamos a ver, esto dice el libro de Job, capítulo 1. Si vais al capítulo 2, ahí le ocurrieron otras cosas, otras calamidades, porque se enfermó, porque el acusador consiguió otro permiso y se enfermó Job por causa de él. Todo eso ocurrió con Job y después se salvó, tuvo muchísimo bien, como se menciona en el capítulo 42. Pero ¿qué aprendió aquí Job? Aprendió algo. Eso que hizo que se produjera un cortocircuito en toda la casa. Ese orificio que se hizo con una perforadora, con un taladro, que tocó el tubo donde estaba el cable y también le quitó el plástico protector. Observad qué coincidencia. Dejó descubierto el metal y eso produjo en un recalentamiento por una energía excesiva que pasó por ahí, que el otro cable también se pelara en ese lugar y se produjo un cortocircuito que después no se podía arreglar y era interno. Y hubo que hacer todo lo que se hizo para solucionar eso. Un electricista profesional lo tuvo que arreglar y buscar, encontrar, detectar el problema, todo. Se nos enseña cómo encontrar eso en nuestras vidas. Puede ser algo tan pequeño como eso. Y con eso nos salvamos de todo, tenemos felicidad plena. ¿Cómo hacerlo? Encontrar en el libro de Job dónde está eso que se hizo permeable para que pudieran traerle a Job, este acusador, todo lo que le trajo. Recordemos que el Satanás, que se llama también el mal instinto, es como una mosca, es denominado mosca también, que la mosca, ¿dónde entra en el cuerpo humano? Donde hay algo abierto. Si está la carne cerrada, no. Si hay algo que está abierto, ahí tiene una puerta, ahí entra, se posa la mosca. Si no, no. No es con los mosquitos, que los mosquitos entran aunque no haya nada abierto. La mosca necesita que haya algo abierto en la carne del cuerpo. Así es el mal instinto. Tiene que encontrar una brecha. Y bueno, si tenemos esa brecha, hay que saber dónde está esa brecha, porque si arreglamos esa brecha, la cubierta del Creador está a pleno y nada malo nos puede ocurrir. Y por eso pedimos, escudo de Abraham, pedimos que nos proteja. El rey que protege es el Creador. En hebreo, Melech Ozer Umoshia Umagen. El rey que ayuda y salva y protege con esa protección energética que resguarda de todo mal. Escudo de Abraham, después decimos que es el escudo de Abraham, que es lo que logró con su bondad, con su bien. Por eso hay un paso solamente, encontrar qué puede haber causado que el cable se peló y por eso quedó descubierto. Observad qué coincidencia en el ejemplo. Que yo no puse el ejemplo porque se me ocurrió ese ejemplo, pero ahora veo que tiene una coincidencia que, con esto increíble. Y bueno, tenemos eso, cómo buscar, qué problema puede haber causado de que se peló el cable, ¿dónde está? Solucionar eso y listo. Y tenemos la felicidad, la cubierta a pleno del Creador, que con eso nada malo nos puede pasar. Por eso personas que están padeciendo, están sufriendo, porque tienen enfermedades, o porque los familiares están enfermos, problemas de trabajo, porque no encuentran trabajo, porque no le pagan, porque hay impuesto que le está excediendo lo que gana. Todos esos problemas que tiene, con la energía protectora del Creador se soluciona, no hay más problemas, se termina todo. ¿Cómo conseguirlo? Analizando eso, ¿qué puede haber pasado? Y para eso tenemos que acceder a otro libro de la Biblia, que es en el libro de Jueces, donde se narra una historia que, aunque parezca increíble, tuvo tribulaciones que excedieron las tribulaciones de Job. Increíble. Y bueno, para eso, no voy a hacer tan extenso el vídeo hoy, os doy el tema preparado. Está narrado en un lenguaje que se puede entender muy bien, fácil de leer, que os lo regalo a esto. Es algo que es llevadero, ameno, la lectura va a ser fácil porque está narrado de una manera muy fácil para que se pueda entender y es para emocionarse. Leer solamente y emocionarse. Y veréis que son tribulaciones más grandes que Job, pero tiene una enseñanza que nos lleva a entender dónde está esa brecha. Y bueno, con eso tenemos la solución, el escudo protector del Eterno. Podéis acceder al libro, al material ese, que está traducido, lo tengo todo compuesto, todo dispuesto, listo, terminado. Es muy fácil como lo podéis hacer. Hay personas que, otro libro que traduje, el libro de Job, que ya estaba preparado y también narrado, lo descargaron como no sé cuántos cientos de personas, pero hay personas que tuvieron un problema para descargar, no sé por qué,
Por eso lo voy a dar más fácil ahora, para que lo podáis tener. Porque antes dije, aparece un rectángulo en el medio de la pantalla y no sé por qué no lo vieron algunas personas, pero ahora es más fácil. Tenéis que acceder a la descripción de este vídeo. Eso es fácil, acceder a la descripción de este vídeo, ahí está, lo tenéis, el material, lo lleváis lo descargáis, gratis, todo lo tenéis. ¿Cómo acceder a la descripción del vídeo? Abajo del vídeo dice algo, está escrito de qué va el vídeo. Bueno, todo eso para que las personas sepan de qué va el vídeo y si quieren entrar o no, muchas veces se pone eso, explica eso. Ahí tenéis el material listo para descargarlo. Pero bueno, si no aparece la descripción abajo, tenéis que ver, ahora lo que estáis viendo, el vídeo debajo del vídeo, a la derecha, a la izquierda, en algún lugar, porque depende del sistema operativo que utilicéis, el teléfono que utilicéis, o la computadora, o donde lo estéis viendo, hay algo, hay una flecha, algo tenéis que ver, una flecha, 3 puntos, algo hay debajo del vídeo, al lado del vídeo, algo tiene que haber. Hacéis clic ahí y desaparece la descripción del vídeo. Ahí tenéis el material para descargarlo, que eso es fácil y lo podéis leer fácilmente. Os digo, esto es de lectura fácil y entenderéis el concepto increíble, porque está narrado, es otro hombre que le pasó algo, que las tribulaciones, como veréis, lo de Job queda pequeño con respecto a eso en varios aspectos, pero de ahí se aprende algo maravilloso. Es muy importante poder compenetrarse con esto. Yo lo puedo leer, pero a mí me llevaría a leer todo el material, otro no sé cuánto me llevaría de tiempo, se hace muy largo el vídeo. Y además que se aprende mejor, porque si lo tenéis escrito, se ve mejor. Hace unos días toqué un tema que es un tema que, ¿sabéis lo que es? Ardiente, que arde, que uno lo toca y tiene que quitar la mano. Así es, porque mencioné la diferencia entre personas de diferentes culturas y qué dice el código legal. Pero no leí lo que dice la traducción del código legal, simplemente dije, pegué el texto, en el texto original que estaba en hebreo, y dije, quien quiera que lo lea, lo pone el traductor, es automático. Y lo leyeron las personas, quedaron muchos impactados. ¿Por qué? Porque es impactante. ¿Pero por qué? Porque lo vieron directamente. Esto dice, y lo pueden buscar en el libro original también, porque está el texto, que lo pueden buscar con el buscador fácilmente. Eso dice, y es muy impactante. Por eso esto, lo tenéis al texto que es muy impactante. Yo realmente cuando vi eso, que está narrado para que se pueda entender muy bien, se pueda llevar amenamente, es algo que impacta, porque deja un mensaje, y ese mensaje lo tenemos que aprender. Yo espero hablar más de este tema. Con lo que dijimos de Job ya queda entendido, pero con esto ya se abre la puerta, porque ahí dice todo lo que ocurrió con este hombre, y hay un punto donde ahí se ve, esa es la brecha. ¿Qué es lo que ocurrió que le produjo todo eso? Porque si hubiera reparado eso, no le hubiera ocurrido. Increíble. Y bueno, eso, ¿sabéis cómo se llama el libro? Y no sé si todos conocéis a esta persona. El juez de Belén. Esa es la persona que nos va a llevar a entender todo lo que hay detrás, lo de la brecha, cómo surge, cómo se puede solucionar, cómo se puede reparar, qué se puede hacer, para que esté la protección a pleno. Es algo increíble. Esto es lo que quiero compartir con vosotros y después, con la ayuda del Creador, vamos a ir comentando. Me gustaría que si encontráis algo que os llama la atención, que lo comentéis con nosotros para poder ir evaluando, ir abriendo esos temas, porque cuando comencemos a abrir, cada vez se hace más interesante. Son cosas que nos llevan a entender todo el plan divino, el mundo supremo, cómo nuestras vidas son iluminadas por el Creador y tenemos todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Solo hay que saber qué hacer, cómo tener esa cubierta protectora que impide que todo mal pase a nuestras vidas. Para eso tenemos algo simple que hacer, mantener todo el circuito entero. Y bueno, con eso estamos protegidos. Lo hacía Abraham y tenía escudo de Abraham. Bueno, aprender de Abraham y aprender de las personas que vamos mencionando, que son ejemplos. Pero bueno, aprendamos del juez de Belén, que es una persona que tiene mucho para enseñarnos. ¿Y en qué terminó la historia de él? Si la historia de Job terminó bien, este también. ¿En qué terminó? Es algo maravilloso.
Bien, hasta aquí este vídeo. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.